en algún punto de la Ciudad de México, en una propiedad que desde afuera no anuncia nada espectacular, pero que por dentro contiene 6 décadas de historia del rock and roll mexicano. Enrique Guzmán tiene una habitación que sus visitas describen como un museo personal sin señalización, fotografías en blanco y negro de los Teen Tops, los contratos de sus primeras grabaciones con Columbia, México, los carteles de las películas que protagonizó en España en los años 60 y en una vitrina de cristal, con iluminación propia, el primer disco de 78 revoluciones por minuto que grabó siendo adolescente con la versión en español de Gu Goji Mismali. Una grabación que fue el punto de partida de una carrera que duró más de 6 décadas y que generó una fortuna que los medios nunca contaron con los números correctos. Eso es lo que hay detrás de la fachada. Pero hay algo más, algo que esa habitación museo no contiene porque no hay manera de enmarcarlo ni de ponerlo en una vitrina. El peso de las acusaciones, la guerra pública con su propia hija, el escándalo que su nieta Frida Sofía lanzó en 2021 y que sacudió al espectáculo mexicano con la intensidad de las bombas que caen sin aviso y la pregunta que sus fans más leales llevan años respondiendo de manera diferente dependiendo de a quién le preguntes. ¿Quién es realmente Enrique Guzmán detrás de La Plaga y del cantante de América y de 81 años de vida pública? Y la segunda pregunta, la que más interesa en este video. ¿Cuánto dinero acumuló el ídolo del rock mexicano en 6 décadas de trabajo? ¿Qué tiene? ¿Dónde vive? ¿Y cómo sobrevivió financieramente a todo lo que su vida personal produjo en términos de daño reputacional que en cualquier otro mercado habría destruido el flujo de ingresos de un artista de manera permanente? Antes de terminar este video, vas a tener todas las respuestas. Comencemos. Enrique Guzmán nació el 1 de febrero de 1943 en Caracas, Venezuela. Sus padres eran mexicanos que en ese momento vivían en Venezuela por razones de trabajo y que lo registraron en la Embajada de México con doble nacionalidad desde el día de su nacimiento. A los 12 años, la familia regresó a México, al país que él siempre consideró suyo, aunque hubiera nacido del otro lado del Caribe, y fue en la Ciudad de México, donde Enrique Guzmán se convirtió en lo que fue. 1957, Enrique tenía 14 años. Estaba un día en el Centro Deportivo Chapultepec patinando sobre hielo con la energía y el desorden mental de los adolescentes, que no saben todavía qué quieren hacer con sus vidas, pero que sienten con urgencia que tienen que hacer algo. Ahí conoció a los hermanos Jesús y Armando Martínez, con quienes compartía ese entusiasmo difuso que en los adolescentes de finales de los años 50 en México comenzaba a cristalizar alrededor de algo específico, el rock and roll. El rock and roll que llegaba desde Estados Unidos a través de las radios y de las películas y de los discos que los jóvenes mexicanos de familias con dinero traían de sus viajes al norte. Elvis Presley, Little Richard, Chuck Berry, el sonido que en Estados Unidos estaba revolucionando la cultura juvenil y que en México todavía era una rareza, algo que los adultos miraban con desconfianza y que los jóvenes escuchaban con la devoción de los que descubren algo que les pertenece, aunque nadie se los haya dado formalmente. Los hermanos Martínez, Enrique y Sergio Martel, formaron los Teen Tops. Inicialmente Enrique era el bajista, el vocalista era Armando, pero en la primera aparición del grupo en un programa de radio, Armando se enfermó de la garganta y Enrique tomó el micrófono. Lo que ocurrió fue lo que ocurre cuando alguien hace algo para lo que nació sin haber tenido oportunidad de practicarlo formalmente. Sonó como si lo hubiera hecho toda su vida. El cambio fue permanente. Enrique Guzmán se convirtió en el vocalista de los Teen Tops y los terceros en la primera banda de rock mexicano en grabar con una disquera mayor. El señor Jesús Hinojosa de Columbia, México, ahora Sony, decidió apostar por ellos en un mercado que todavía no sabía si el rock and roll era una moda pasajera o el futuro. La grabación de La Plaga, la versión en español de Gu Goji Mismali de Little Richard y el rock de la cárcel, la versión de Jailhouse Rock de Elvis fue el inicio de todo. Las canciones se convirtieron en éxitos inmediatos. Las radios las pasaban constantemente y los jóvenes mexicanos que escuchaban ese sonido por primera vez en su idioma sintieron algo que el rock en inglés no podía producir de la misma manera, que esa música también era suya. Los Teen Tops fueron el catalizador del rock mexicano, el grupo que demostró que el género podía funcionar en español con la misma energía y la misma autenticidad que en inglés. Sin ellos, sin esas grabaciones de finales de los años 50, la historia del rock latinoamericano habría comenzado en otro lugar y en otro momento. Enrique Guzmán era la cara y la voz de eso. A los 16 años era un ídolo juvenil en un país de 30 millones de personas. El tipo de fama que en esa época, sin internet, ni redes sociales, ni las 1000 plataformas fragmentadas de hoy, tenía una concentración y una intensidad que es difícil de replicar en el siglo XXI.
En 1961 comenzó su carrera en solitario. El primer álbum incluyó versiones en español de canciones de Paul Anka. My Hometown se convirtió en Mi Pueblo, la canción que lanzó su carrera solista con la fuerza de un debut que el público recibió como si llevara esperándolo meses. Mi corazón canta, Tu cabeza en mi hombro. Canciones que llegaron a los primeros lugares de las listas en toda América Latina con la velocidad que tienen las cosas que llenan un espacio que el mercado necesitaba. El título del cantodo que los publicistas inventaron fue una descripción que el mercado musical latinoamericano le asignó porque era verdad. De México a Argentina, de Colombia a Venezuela, las canciones de Enrique Guzmán sonaban en las radios con la regularidad de los artistas que pertenecen a todos simultáneamente. Ahora hablemos del dinero, porque la fortuna de Enrique Guzmán es el tema que los medios tocaron tangencialmente durante décadas, más interesados en los escándalos que en los números, y que hoy vamos a contar con la honestidad que le corresponde. La carrera artística de Enrique Guzmán abarcó múltiples fuentes de ingreso que se acumularon durante más de 6 décadas de trabajo activo. Cada una merece su análisis. Las grabaciones discográficas. Enrique Guzmán grabó decenas de álbumes desde 1958 hasta los años 2000. Su catálogo musical con Columbia, México, que luego pasó a ser Sony, incluye los discos de los Teps y toda su carrera en solitario. En los años de mayor actividad, las décadas de los 60 y 70, los contratos discográficos de un artista de su nivel en México incluían adelantos de entre 50,000 y 200,000 pesos por álbum, dependiendo del tamaño del sello y del estatus del artista. Más regalías que en la industria mexicana de esa época oscilaban entre el 4 y el 8% del precio de venta de cada disco, con ventas que en sus mejores años llegaron a decenas de miles de copias por álbum. Los ingresos discográficos de Guzmán durante las décadas de los 60 y 70 representaban una cantidad considerable para la época. Las regalías de ese catálogo siguen generando ingresos hoy. Sony Music México continúa comercializando las grabaciones originales de los Teen Tops y la carrera en solitario de Guzmán. Con el streaming, con la venta de compilaciones, con las licencias para programas de televisión y películas que ambientan escenas en los años 60 mexicanos, el catálogo de Enrique Guzmán produce ingresos pasivos que llegan a su cuenta bancaria sin que él tenga que hacer nada. Los conciertos. En sus años de mayor demanda, entre los 60 y los 90, Enrique Guzmán cobraba entre 30,000 y 80,000 pesos por presentación en los espacios más importantes del circuito mexicano e internacional. Trabajaba con una intensidad que sus contemporáneos recuerdan como extenuantes semanas completas de conciertos seguidos sin días de descanso, porque la demanda del público era constante y porque en esa época el modelo de negocio de la música popular mexicana dependía fundamentalmente del trabajo en vivo. En los años recientes, con las giras de reunión tipo Juntos Otra Vez, donde Enrique, César Costa, Alberto Vázquez y Angélica María se presentaban juntos, el caché del conjunto completo oscilaba entre 150,000 y 300,000 pesos por evento, con la porción correspondiente a Enrique, representando una parte significativa de ese total. La televisión. La carrera televisiva de Enrique Guzmán fue larga, variada y consistentemente remunerada. El programa Silvia y Enrique, que condujo junto a su entonces esposa Silvia Pinal y donde su personaje Bartolo se convirtió en uno de los más queridos de la televisión mexicana de los años 70, fue una fuente de ingresos durante años. La conducción de programas propios, las apariciones como jurado en la Academia y Desafío de Estrellas. Cada proyecto televisivo sumó a una corriente de ingresos que se mantuvo durante décadas. El Nightclub. En 1994, Enrique Guzmán abrió el Plaga en Insurgente Sur de la Ciudad de México, nombrado en honor a su canción más icónica. El club fue simultáneamente una empresa comercial y un espacio cultural donde Guzmán presentaba música en vivo y donde su nombre era la razón de ser del establecimiento. El negocio funcionó durante años y representó una diversificación de ingresos que muchos artistas de su generación no realizaron. El teatro. La carrera teatral de Guzmán, que comenzó con la producción de su hogar en los años 70 y continuó con diversas obras a lo largo de las décadas siguientes, generó ingresos adicionales que, sumados a las otras fuentes, construyeron el portafolio económico de alguien que nunca dejó de trabajar. El teatro también fue parte de la historia financiera de Guzmán durante décadas. La producción de Sugar en los años 70 fue un éxito que se mantuvo en cartelera durante meses. Otras obras teatrales a lo largo de los 70, 80, 90 añadieron ingresos que en el contexto del espectáculo en vivo mexicano de esa época tenían una solidez particular. Porque el teatro, a diferencia de la televisión, paga en efectivo inmediato y sin las negociaciones de contratos largos que a veces tardan semanas en resolverse. En 1994,
Enrique Guzmán abrió el Plaga en Insurgente Sur de la Ciudad de México, nombrado en honor a su canción más icónica. El club fue simultáneamente una empresa comercial y un espacio cultural, donde Guzmán presentaba música en vivo y donde su nombre era la razón de ser del establecimiento. La locación en Insurgente Sur era estratégica, una de las arterias comerciales más transitadas de la capital, con la densidad de tráfico que necesita cualquier negocio de entretenimiento nocturno para funcionar. El club fue también el espacio donde su hija Alejandra Guzmán tuvo sus primeras presentaciones públicas importantes. Una coincidencia que en la narrativa familiar tiene el peso de los detalles que parecen diseñados, aunque no lo hayan sido. El negocio funcionó durante años con la consistencia de los establecimientos que dependen del nombre de alguien que el público quiere. Cuando el nombre convoca, los establecimientos funcionan. Cuando el nombre pierde tracción con la audiencia objetivo, los establecimientos se complican. El ciclo de vida del Plaga siguió esa lógica con la fidelidad de los negocios que no tienen otro producto que la nostalgia y la celebridad de su fundador. Sumando todo esto a lo largo de 6 décadas, el patrimonio neto de Enrique Guzmán está estimado entre 4 y 8 millones de dólares. En pesos mexicanos actuales, eso representa entre 72 y 144 millones de pesos. No es la fortuna de los artistas que cruzaron exitosamente al mercado americano o que vendieron decenas de millones de álbumes en el mercado internacional. Es la fortuna sólida y respetable de alguien que trabajó consistentemente durante más de 60 años en el mercado mexicano y latinoamericano y que tuvo el criterio de no gastar todo lo que ganó. Pero la fortuna tiene matices que los números solos no capturan. Enrique Guzmán tuvo periodos en que el alcohol, que varios de sus colegas y productores han mencionado en entrevistas como un factor en algunas de las situaciones más difíciles de su carrera, afectó no solo su imagen, sino también su capacidad de generar ingresos de manera consistente. El productor Enrique Geu, que trabajó con él en eventos en la Arena CDMX, habló públicamente de incidentes donde el comportamiento de Guzmán bajo los efectos del alcohol complicó presentaciones importantes y que terminaron afectando la relación comercial entre ambos. Esos periodos tienen un costo financiero real que los patrimonios netos estimados raramente reflejan con precisión, porque el dinero que no se ganó es invisible en los balances. La residencia principal de Enrique Guzmán en la Ciudad de México está ubicada en una de las colonias residenciales del sur, la zona donde los artistas y los intelectuales y los profesionistas exitosos de la Ciudad de México construyeron sus vidas desde los años 50 y 60, una propiedad de dimensiones generosas, pero no ostentosas, que Guzmán adquirió en los años de mayor ingreso de su carrera y que ha sido su base de operaciones desde entonces. La casa tiene aproximadamente 400 metros cuadrados de construcción en un terreno de 600 metros, 2 plantas, jardín interior con los árboles que en 40 años de crecimiento se han vuelto la característica más visible desde la calle. Árboles que en el sur de la Ciudad de México adquieren esa espesura tropical que en las fotos de satélite hace que los barrios del sur de la capital parezcan diferentes de los del norte, como si fueran 2 ciudades con 2 climas distintos. La sala principal es donde está el archivo informal de su carrera, no los álbumes enmarcados y los trofeos que algunos artistas exhiben en la sala de entrada para que los visitantes los vean inmediatamente. En la casa de Guzmán esas cosas están distribuidas por los espacios con la naturalidad de los objetos que pertenecen a quien los tiene y que no necesitan un contexto especial para ser lo que son. Las fotografías con los artistas que definieron el rock mexicano en los años 60, las fotos con los Teops cuando todos tenían 16 años y el mundo todavía era del tamaño de sus sueños, los afiches de las películas españolas donde actuó, los carteles de las presentaciones más importantes. El diseño del interior refleja el gusto de alguien que creció en una época donde la elegancia clásica no necesitaba ser renovada con cada tendencia de decoración nueva. Muebles de maderas oscuras, tapicería en tonos neutros que con los años se vuelven más acogedores en lugar de más cansados. Una biblioteca con volúmenes que Guzmán, que estudió medicina en la UNAM antes de abandonar la carrera por la música, nunca terminó de acumular, pero que reflejan la curiosidad intelectual del hombre, que en una alternativa de su vida habría sido médico. La habitación principal tiene un balcón pequeño que da al jardín interior. La suite baño fue renovada en algún momento de los años 2000 con el equipamiento que un artista de su generación considera básico a esas alturas. Ducha con múltiples cabezales, tina de inmersión. Los elementos se convierten un baño en un espacio de descanso en lugar de una instalación funcional. El valor de esa propiedad en el mercado inmobiliario actual del sur de la Ciudad de México está entre $600,000 y $900,000, entre 10.8 y 16.2 millones de pesos actuales.
Una propiedad que Guzmán compró en los años 70 o principios de los 80 por una fracción de ese valor y cuya apreciación a lo largo de 40 años es uno de los componentes más silenciosos, pero más sólidos de su patrimonio total. Pero la vida de Enrique Guzmán en 2026 no puede contarse sin el capítulo que más resuena en la memoria colectiva del espectáculo latinoamericano de los últimos años. El capítulo que nadie en el mundo del espectáculo mexicano pudo ignorar aunque quisiera ignorarlo, porque fue demasiado grande, demasiado público y demasiado cargado de preguntas que no tienen respuestas fáciles. Frida Sofía. En abril de 2021, Frida Sofía Guzmán, la hija de Alejandra Guzmán y por lo tanto la nieta de Enrique, dio una entrevista al periodista Gustavo Adolfo Infante, que sacudió al espectáculo mexicano con la fuerza de algo que nadie había anticipado. Aunque en retrospectiva muchas personas dicen que las señales habían estado ahí durante años. Las acusaciones que Frida Sofía hizo en esa entrevista eran las más graves que se pueden hacer contra un familiar. Dijo que su abuelo la había manoseado desde los 5 años, que era un hombre que la asustaba, que su comportamiento con ella había sido inapropiado durante su infancia. Publicó en Instagram una fotografía de ella cuando era niña, donde Enrique la miraba con una expresión que ella contextualiza con las palabras: una foto dice más que 1000 palabras. La imagen circuló en todas las plataformas con la velocidad de los contenidos que el algoritmo amplifica, porque generan la reacción emocional máxima del público. Enrique Guzmán respondió, no con el silencio que algunos asesores de imagen habrían recomendado. Con la vehemencia de alguien que considera las acusaciones absolutamente falsas, negó categóricamente, cuestionó la estabilidad mental de su nieta, la desheredó públicamente. Dijo que no quería volver a verla, que no sabía quién era Frida Sofía. Lo que siguió fue el tipo de guerra pública que en la era de las redes sociales no tiene fin porque las plataformas la alimentan indefinidamente. Cada declaración de uno provocaba una respuesta del otro. Cada aparición televisiva donde el tema salía añadía combustible al fuego de una historia que el público seguía con la intensidad que tienen los conflictos familiares cuando los involucrados son personas que el público siente que conoce. Alejandra Guzmán quedó en el centro como hija de Enrique y madre de Frida. Su posición era la posición más imposible que existe, tener que elegir entre su padre y su hija. Las declaraciones que hizo en los meses siguientes fueron las declaraciones de alguien que no podía elegir sin destruir algo irreparable en cualquier dirección que mirara. Enrique Guzmán no fue acusado formalmente en ningún proceso judicial. No hubo cargos penales, no hubo investigación oficial que produjera conclusiones verificables. Lo que hubo fue una guerra de declaraciones públicas que el Tribunal de la Opinión Popular juzgó de maneras diametralmente opuestas, dependiendo de las convicciones previas de cada quien. Sus defensores dijeron que Frida Sofía era una joven que tenía sus propios problemas con la fama y con las consecuencias de ser hija de Alejandra Guzmán y nieta de Enrique Guzmán, y que las acusaciones eran el resultado de una historia familiar complicada que no tenía una sola narrativa simple. Sus detractores dijeron que las acusaciones de un niño sobre abuso sexual tienen que ser tomadas en serio independientemente del contexto, que la respuesta de Enrique Guzmán fue la respuesta del agresor que niega en lugar de la del abuelo inocente que se defiende. Esta historia no tiene un cierre limpio, porque los cierres limpios son una construcción narrativa que la realidad raramente produce. Lo que sí tiene es consecuencias documentadas. La relación de Enrique Guzmán con su nieta está rota. La relación de Enrique con su hija Alejandra es complicada de una manera que las entrevistas que cada uno ha dado en el periodo posterior no logran aclarar del todo porque la complicación es real y no tiene solución retórica. Y la carrera de Enrique Guzmán continuó, no sin daño reputacional, pero continuó porque en el mercado de la música mexicana de su generación, Enrique Guzmán tiene una base de fans que lo conocen desde los años 60 que tienen con el tipo de lealtad que se construye en décadas y que las controversias no destruyen con la misma velocidad con que destruyen la carrera de un artista nuevo que todavía no tiene esa base construida. Hay algo más en la historia de Enrique Guzmán, que los medios cubrieron con menos intensidad que los escándalos, pero que dice tanto o más sobre quién es: su relación con Silvia Pinal. Cuando Enrique Guzmán se casó con Silvia Pinal en 1968, ella era la actriz más importante del cine mexicano de su generación, la musa de Luis Buñuel, la protagonista de Viridiana, el ángel exterminador Simón del Desierto, una mujer con una carrera artística que no necesitaba ningún apellido para justificarse y con una personalidad que llenaba cualquier espacio donde estuviera. El matrimonio entre el ídolo del rock y la diva del cine fue el tipo de unión que el espectáculo mexicano de esa época celebraba con la intensidad de los que reconocen que lo que están viendo es historia.
Dos de las figuras más importantes de dos industrias distintas que se juntaban y que producían tanto juntos. El programa Silvia y Enrique, los hijos, la vida pública compartida, como separados en sus respectivas carreras. Tuvieron dos hijos. Alejandra Guzmán, que años después se convertiría en una de las rockers mexicanas más importantes de su generación, y Luis Enrique Guzmán, músico también. El matrimonio terminó en 1976, 8 años después de comenzar. Y lo que los dos dijeron sobre esos 8 años en las décadas posteriores depende completamente de a quien le preguntes. Silvia Pinal, en su libro biográfico y en la bioserie que inspiró, describió un matrimonio marcado por la violencia, los celos y la infidelidad. Describió a Enrique como una persona que cuando bebía se convertía en alguien diferente, que no fue bien, que hubo cosas que quedaron sin resolverse durante décadas. Enrique Guzmán, cuando el tema salió después de que la bioserie de Silvia se transmitiera en 2018, respondió en redes sociales con los mensajes que sus seguidores conocen, reconociendo faltas, pero también sugiriendo que la historia que Silvia contaba no era la única versión de lo que había pasado. ¿Qué? ¿Y qué hay de los suyos hacia mí? Que había cosas que también podría contar si quisiera contarlas. Fue en ese intercambio, Silvia contando su versión en una bioserie de televisión, Enrique respondiendo en Twitter con esa mezcla de admisión de culpa y de contraacusación implícita, donde el público mexicano que había crecido adorando a ambos, tuvo que procesar algo que las memorias de la infancia no incluían, que los ídolos son también personas con historias que no caben en las canciones. Me casé con ella porque esperaba a Alejandra, dijo Enrique en una entrevista posterior. Ella no quería tenerla y yo le dije que me casaría con ella si tenía al bebé, que también quería al hijo que ya tenía, que la situación de su matrimonio fue, en cierta manera, una transacción de inicio que no tenía las bases que los matrimonios que funcionan necesitan tener. Esa honestidad tardía, imperfecta, mezclada con otras cosas que la complican, es de todas maneras un tipo de honestidad que los artistas de su generación raramente exhiben sobre sus vidas privadas. Los artistas de su generación aprendieron a construir la versión pública de sí mismos con la eficiencia de los que saben que la imagen es el activo más valioso que tienen y que administrar esa imagen con cuidado es parte del trabajo. Enrique Guzmán nunca fue particularmente bueno en esa administración cuidadosa. Sus declaraciones sobre las mujeres en 2018, que si se visten de cierta manera están provocando lo que les pasa, generaron la indignación de los que escuchaban esas palabras en el contexto del movimiento MeToo, que en ese momento estaba en su punto de mayor intensidad. Sus peleas públicas con Alberto Vázquez, con productores, con periodistas, con prácticamente todos los que en algún momento lo confrontaron, la manera en que respondió a las acusaciones de su nieta. Todo eso construyó la imagen de un hombre con un temperamento que en el espectáculo mexicano se describe con el adjetivo que sus colegas usan cuando hablan de privadamente y que cuando el tema sale en conversación no niegan, aunque tampoco publiciten. Difícil. Y sin embargo, Juan Gabriel compuso para él. Joan Sebastián lo admiraba. Alejandro Sanz, Miguel Bosé y Rocío Dúrcal reconocieron su influencia en sus carreras respectivas. En 1995, para celebrar su 35 aniversario en la música, algunos de los artistas más importantes de la música latina se presentaron con él en un concierto que fue también un tributo a lo que había construido, porque lo que había construido era real. Los Teen Tops fueron el primer eslabón de una cadena que eventualmente produjo a los Yonix, a los Bokis, a toda la música pop y rock en español que vino después. Sin la plaga grabada en 1958, sin esa primera vez que el rock and roll sonó en español y sonó como tenía que sonar, la historia de la música latinoamericana es diferente en maneras que son difíciles de calcular, pero que son reales. Ese es el legado. No el hombre perfectamente amable que nunca tuvo conflictos ni cometió errores. El músico que llegó a una pista de patinaje a los 14 años, sin saber que estaba a punto de cambiar la historia de la música de su país. Y a sus 81 años, Enrique Guzmán sigue siendo exactamente esa contradicción viviente. El hombre que cuando habla genera controversia, el artista que cuando canta genera nostalgia, el abuelo que no habla con su nieta, el exesposo que reconoció no haberse comportado bien, pero que también sugirió que la historia tiene más de una versión, el icono que Juan Gabriel quería y que Alberto Vázquez prefería mantener a distancia. Esa contradicción no se resuelve en un video de YouTube y probablemente no se resuelve en ningún otro formato. Lo que sí se puede hacer es contarla completa con los números de la fortuna, con los detalles de la casa, con el conflicto familiar que el espectáculo mexicano no puede ignorar, aunque a veces preferiría no tener que discutir,
y con el respeto genuino por lo que ese hombre difícil, talentoso y contradictorio aportó a la cultura latinoamericana del siglo XX. Porque la plaga sigue sonando y eso también es verdad. Y si alguna canción de Enrique Guzmán marcó algún momento de tu vida, si los Team Top fueron parte de la música que escuchabas en casa de niño porque tus padres los ponían los domingos, si La Plaga o Mi Pueblo, Tu Cabeza y Mi Hombro te transportan a un lugar y a un tiempo específico cuando las escuchas hoy, déjanos tu comentario ahora mismo. ¿Qué? Cuéntanos cuál es tu canción favorita. Cuéntanos qué opinas de la historia con Frida Sofía. Cuéntanos si crees que el legado musical de Enrique Guzmán puede separarse de la historia personal que lo acompaña, o si crees que todo pertenece a la misma historia. Y si sientes que estas historias del rock mexicano y de las figuras que lo construyeron merecen ser contadas con la profundidad y la honestidad que les damos aquí, suscríbete a este canal ahora mismo, porque aquí contamos la fortuna, la casa, los conflictos y la verdad completa, sin filtros, sin la versión oficial que los equipos de relaciones públicas prefieren. Activa la campanita. No te pierdas ningún video, porque lo que viene está de no creerse. Y hay un detalle de la vida actual de Enrique Guzmán, que sus fans raramente mencionan y que dice mucho sobre quién es en esta etapa final de su vida pública. Sigue cantando, no de la manera en que algunos artistas de su generación cantan con la voz que el tiempo transformó en algo que ya no es lo que fue, acompañado de backing tracks que compensan lo que el cuerpo ya no puede hacer. Enrique Guzmán a los 81 años tiene todavía algo de la voz que grabó La Plaga siendo adolescente. No, exactamente lo mismo. El tiempo transforma todas las voces y generalmente las oscurece y las vuelve más profundas de una manera que puede ser más hermosa que el original. Aunque diferente, pero algo lo suficiente para que cuando sube al escenario con César Costa y Alberto Vázquez en esas presentaciones de reunión que el circuito nostálgico del espectáculo mexicano organiza periódicamente, el público que fue a verlo siendo adolescente y que ahora tiene 70 años, no sienta que está viendo una imitación de lo que aquellos hombres fueron, sino una versión tardía y más complicada y más honesta de lo que todavía son. Eso es un regalo. No todos los artistas llegan a los 80 años con algo real todavía en la voz. Enrique Guzmán llegó y con ese regalo llegó también todo lo demás. Los conflictos, las acusaciones, la historia con Silvia Pinal, que ninguna bioserie puede cerrar del todo, la guerra con su nieta que tampoco tiene cierre, la relación complicada con Alejandra, los incidentes públicos con colegas y productores que a lo largo de las décadas se fueron acumulando en un archivo que los periodistas de espectáculos consultaban cada vez que Guzmán volvía a hacer noticia por alguna razón nueva. Todo eso pertenece a la misma historia. El músico extraordinario y el hombre difícil son el mismo hombre. No hay una versión sin la otra. Y esa es la historia que merece ser contada completa. Así es la mansión de Enrique Guzmán. Así es la fortuna que construyó. Y así es la vida lejos del ruido de un ídolo que nunca terminó de estar completamente lejos del ruido, porque el ruido lo seguía a todas partes, a veces por el talento, a veces por la controversia, siempre por el peso de un apellido que en el espectáculo mexicano es sinónimo de algo que es imposible de ignorar. Yeah.